esta mañana nos hemos reunido para adorar al único verdadero, al único fiel, al único justo. Le damos la bienvenida y agradecemos al Señor que los haya traído hasta este lugar y confiamos que será un tiempo maravilloso en el que podremos crecer en el conocimiento del Señor. Amén. Vamos a seguir adorando a Dios y les invitamos a cantar con alegría, porque el único que se merece nuestra alabanza es Dios. Fueron hechos por su voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es, como en el cielo. Santificado
Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, porque un día tú nos llamaste, Señor, y tenemos el privilegio hermoso de ser tus hijos. Señor, esta salvación tan hermosa, Señor, que solo por gracia hemos recibido de parte de ti, por tu sacrificio hermoso, perfecto, Señor, agradable, santo, que tú hiciste en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Y si hoy vivimos, Señor, es por ti. Si hoy respiramos, Señor, es por ti. Por eso, Señor, que nuestra vida, Señor, depende de ti, Señor, de todo, Señor amado, de lo que tú quieras para nosotros. Nuestro vivir eres tú, Señor. Nuestro vivir eres tú y eres Cristo, Señor. Cristo Jesús, Cristo el Señor, a cual, Señor amado, en esta hora nosotros honramos, adoramos y bendecimos, Señor, y te amamos, porque tú nos amaste primero, Señor. Te bendecimos, Dios. Gracias. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré?
Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Sea tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Es Cristo. Tomen asiento. Bien, quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que nos honran con su visita y esperamos que este tiempo sea un tiempo glorioso en el Señor, que lo podamos aprovechar, lo podamos disfrutar y siéntase como en su casa, pues. Acá estamos esperándole con mucha alegría, con mucho gozo, así es que esperamos que esta mañana cada uno de nosotros seamos un solo pueblo, ¿ah? Y seamos la iglesia de Playa Ancha. No. Que el Señor les bendiga. Así que bienvenido. Vamos a darle lugar, ¿cierto?, a nuestro pastor Jonathan Muñoz, el cual es el encargado de darnos hoy día este tremendo tema que esperamos que cada uno de nosotros lo pueda apreciar y lo pueda atesorar en su corazón. Bienvenidos, el Señor les bendiga. Bien, muy buenos días, hermanos. Lo digo con toda sinceridad y con toda transparencia también. No es ningún tipo de halago barato ni palabras de buena crianza. Pero me encanta alabar al Señor con mis hermanos pentecostales. Me criaron presbiterianos de chiquitito, así que tal vez ustedes no saben cómo es eso, pero es muy distinto. Ahora ya no tanto, ¿eh? Ahora ya no tanto, ¿cierto? Ahora tal vez nuestros estilos de culto están un poquito más parecidos, pero hubo un tiempo donde era muy distinto. Bien, hoy vamos a... Bueno, el desafío que se me planteó es poder hablar una antropología bíblica, ¿ya? Y es lo que vamos a abordar hoy. Con el propósito, sin embargo, no simplemente de hablar de la naturaleza humana, sino también y específicamente hablar sobre aspectos de la naturaleza humana que son importantes para que los tengamos en consideración cuando queremos nosotros explorar las verdades acerca de quién es Cristo, nuestro Señor. Así que por causa de eso, el título, que era un poco largo, ¿no? Pero era, ¿cómo era? Una antropología, ¿cómo es la cosa? Para conocer a Cristo. Esto, la necesidad de antropología bíblica para conocer a Cristo. Bien, primero que todo, la palabra, no sé si tenemos... estamos esperando todavía. Ya. Pero estoy confiando en ti, Jimmy. Sí, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Bien, antropología, por antropología nosotros hablamos del estudio acerca del hombre, ¿ya? No importa cómo usted lo escriba, no es relevante porque al ser una palabra en otro idioma, lo importante es que cuando usted lo escriba suene como tiene que sonar. Y la palabra es antropos, ¿ya? Antropos.
Se puede escribir tal cual como suena. Antropos es una palabra griega que significa hombre, ¿ya? O ser humano en un sentido amplio. No hombre en el sentido de género masculino, sino humanidad, ser humano, ¿ya? Antropos. Y cuando se habla de antropología, como nosotros estamos familiarizados ya con esa finalización, es generalmente cuando es el estudio acerca de algo, ¿no? La biología, el estudio de la vida, en fin. Entonces, en este caso es el estudio acerca del ser humano, acerca de la humanidad. Y eso nos referimos con antropología. Ahora, para que nosotros podamos tener claridad sobre cuál es una antropología bíblica, lo que nosotros queremos decir con esto es bien simple. Es simplemente decir, vamos a la palabra del Señor, vamos a la Escritura y tratemos de definir a partir de ella qué es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Están con sus Biblias aquí? ¿Alguien está con su Reina Valera del 60, sí? NBI, fuera. No. NBI son bienvenidos. Ahora, NTV, sí, fuera. No. Dale con la cuestión. No, hermano, son solo bromas. ¿Eh? Miren, por si acaso, yo sé que en Internet uno lee muchas cosas. Internet, como muy bien lo describió alguien, Internet es una cloaca de información. Todo va a parar ahí. Incluso la información que es mentira, que es falsa, información que son verdaderos desechos. Muchas gracias, hermano. Gracias. Dios lo bendiga. ¿Es Canada Dry esto? La Biblia dice que hay bendición para que le lleve un vaso de agua al profeta. Imagínense si una Canada Dry. Doble bendición. No, Canada Dry, digo yo. No, estamos en horario de trabajo. Entonces, volviendo, y por lo tanto de repente ocurre que uno lee cosas en internet y uno se alarma con ciertas cosas. Y yo quiero decirles de manera bien clara, no hay traducción bíblica satánica. No haga caso a mentiras. Toda traducción bíblica que ha salido al castellano es buena. Todas las traducciones bíblicas son útiles. Unas pueden ser mejores que otras según cuál criterio. Hay unas que son mejores que otras porque el criterio es más comprensible para la gente común y corriente y cómo se habla, ¿cierto? Sobre todo actualmente en el siglo XXI en Latinoamérica, por ejemplo. Y ahí uno puede decir, pucha, la NTV es la mejor. Pero si uno quiere decir cuál es la más textual o la más parecida al texto, uno se va a encontrar con la Reina Valera, se va a encontrar con varias más. ¿Cuál es la mejor que equilibra las dos cosas? La NBI puede ayudar, la Reina Valera contemporánea. ¿Me siguen? Cada traducción tiene ventajas y desventajas. No hay traducción perfecta. Así como alguien puede escribir un artículo hablando mal de la NBI, también otra persona puede escribir un artículo hablando mal de las traducciones antiguas de la Reina Valera, diciendo todo lo que se tradujo mal y todo lo que no fue de la mejor forma traducido. Pero son errores. Nadie quiso a propósito, ay, quitemos esto de aquí para que el pueblo evangélico se confunda. No. Entonces, usted se ha encontrado con artículos de eso en internet. Usted lo que puede hacer es imprimirlos y dejarlos en el baño para cuando se le acabe el papel higiénico. Entonces, porque tiene alguna utilidad, siempre puede servir para algo, ¿no? No sé por qué se me ocurrió el ejemplo más escatológico. Podría haber dicho para encender la leña. Es que no tenemos estufa de leña en Santiago, están prohibidas. Entonces, bien, así que luego de este paréntesis, vamos entonces a lo que es la antropología bíblica, ¿cierto? Y vamos a ir a la escritura. Y yo quiero que partamos con un salmo muy conocido, Salmo 8. Y la razón por la que pregunté si alguien tenía Reina Valera del 60, porque en este caso específico creo que esa traducción tiene algunas cosas muy interesantes para que podamos destacar. Entonces yo le voy a pedir que alguno de ustedes que tenga Reina Valera del 60 nos lea el Salmo 8, por favor. Cualquiera, voluntario o voluntaria. Sí, usted, dele nomás.
Muchas gracias. Salmo 8. ¿Sí? ¿Lo conocía usted el Salmo 8? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Cierto? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Entonces, esta pregunta es una de las preguntas que nosotros vamos a tratar de responder hoy, durante esta mañana. Ahora, les pido por favor que tengan misericordia, ¿ya? Conmigo. O sea, se han escrito libros y libros de antropología bíblica y volúmenes y yo no he leído ni el 1% probablemente de lo que existe sobre este tema. Y voy a tratar de transmitir, ¿cierto?, lo que nosotros podemos hablar a partir de la escritura. Voy a tomar, si es posible que me pase el celular que dejé cargando. Gracias, muchas gracias. Bien, entonces, si vamos a partir, hay que partir por el inicio. ¿Y dónde está el inicio? En Génesis. Entonces abra su Biblia ahí. ¿Y en qué capítulo de Génesis está el inicio? En el 1. Ah, muchas gracias, qué linda. Súper bien, qué bueno, gracias. A mí me dijeron, no le creáis al Jimmy, no, te va a fallar. Pero no es así, mira. Como Dios te usa, hermano, como Dios te usa en esta hora. Gracias, Jimmy. Bien, entonces vamos a Génesis 1 y vamos a tratar de hacer una cosa hoy. Vamos a tratar de dar un panorama bíblico, digamos, en la historia bíblica de lo que nos muestra sobre el ser humano y responder algunas preguntas puntuales. Creo que es lo que vamos a alcanzar hoy día a hacer, ¿ya? Responder algunas preguntas puntuales. Si es que es posible, si el Señor es misericordioso y los hermanos también lo son, entonces tal vez podremos hacer algunas conexiones al final sobre las implicaciones que esto tiene para la cristología, o sea, para el estudio también a partir de la Escritura de quién es Cristo, su persona y su obra. Bien, pero si no alcanzamos a hacer los links, no se preocupe, porque lo importante es que vamos a dejar las bases establecidas. Entonces, si después usted quiere adentrarse en la cristología, ya por lo menos teniendo una buena antropología, uno puede entender más claramente la persona de Cristo. Por la razón bien simple, Jesucristo es una persona con dos naturalezas. Y no tiene un poco de una y un poco de la otra, ni un 70, ni un 30, ni un 80, ni un 20, ni un 90, ni un 10, ni un 50 y 50. Él es plenamente hombre y Él es plenamente Dios. Entonces, las dos naturalezas de Cristo que son perfectas en Él, son muy importantes tenerlas claras y es por eso que nosotros tenemos que antes de eso ver qué es el ser humano y cuál es la naturaleza del ser humano. ¿Bien? Así que es el mapa para hoy día. Vamos a ver desde la historia bíblica, enfocando bastante en el inicio, en el Génesis. Después vamos a responder algunas preguntas puntuales sobre el ser humano, ¿ya? Sobre su libertad o libre albedrío, sobre si está compuesto de dos o tres o una parte, de cuántas partes está compuesto el hombre, en fin. Y tratar de responder eso a la luz de la Escritura. ¿Ya? Si logramos hacer algunos links con la cristología, genial. Si no, quedará para otra vez. Si es que los hermanos tienen paciencia para otra vez, ¿cierto? Bien, vamos entonces. La creación. Es muy interesante notar, primero, entender cómo el relato está compuesto de parte de Moisés. Hay que entender que hay dos relatos de la creación, ¿ya? Existen dos relatos de la creación. El primer relato va del 1.1 hasta el 2.3. Y el segundo relato de la creación va del 2.4 en adelante. ¿Ya? Esto es importante que usted lo comprenda y que lo tengamos claro para que nosotros entendamos que aquí no hay exacta y precisamente una sucesión cronológica, sino que lo que hay es que primero Moisés nos presenta un primer relato de la creación y luego es como si él volviera un poco atrás
y nos volviera a contar la creación nuevamente, pero la cuenta con un relato que era más antiguo. En general hay mucha discusión sobre los eruditos con respecto a cómo sería esto, pero yo les voy a contar mi teoría y ahí si les parece bien. Entonces es más o menos así, no, pero no estoy solo en esto, obviamente, nunca tan patudo. Pero más o menos lo que más se entiende y lo que generalmente se comprende es esto. Moisés, luego de su formación en Egipto, que tuvo una formación probablemente la mejor disponible en la época, en términos de formación en cuanto a los conocimientos que había de la naturaleza, del mundo natural, incluso también de la escritura, de la poesía, etc. Entonces Moisés, teniendo toda esa formación que él tuvo en Egipto, recuerden que él era considerado el hijo de la hija de Faraón. Entonces Moisés compone el primer relato. Entonces el primer relato parece ser una composición propia de Moisés. Pero el siguiente relato, un relato más antiguo que el de Moisés, que Moisés. Y por eso está escrito en una forma que, por así decirlo, es considerada un poco más primitiva. No quiero que se entienda de una manera peyorativa esto, ¿ya? Yo no estoy usando la palabra primitivo en un sentido negativo o ofensivo, sino simplemente en el sentido que es más antiguo, ¿ya? ¿Ok? Así como hablamos de la iglesia primitiva, ¿sí? Y nadie se ofende con eso. Bueno, aquí este relato es más primitivo, este relato es anterior, ¿ya? Su manera como está el segundo. Entonces es muy interesante porque el segundo parece ser más antiguo. Pero además es porque hay otra cosa que es muy importante para que entendamos cómo está compuesto el Génesis. El Génesis tiene una estructura muy hermosa que se la dio el propio Moisés. Esto mucho antes de que existieran los capítulos y versículos. Usted tiene que pensar que Moisés se sentó y escribió un puro texto. No le puso ni capítulo ni versículo. No hay capítulo y versículo en el Génesis cuando Moisés lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Los capítulos y los versículos se los puso Jerónimo en el siglo IV. Eso es algo de nuestra era, digamos, de la era cristiana. Así que no está dividido en 50 capítulos. No es así como Moisés escribe su material. Tenemos que preguntarnos cómo Moisés lo escribe, cuál es la estructura que él le da. Y Moisés presenta el primer relato, que es una especie de prefacio a toda la obra que él va a escribir. No solamente al Génesis, sino que para algunos incluso es el prefacio de todo el Pentateuco, que también se llamaba Torá. Son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son considerados la Torá. Y este, por así decirlo, sería como el prefacio. Entonces, ¿qué es lo que él hace en este prefacio? Él presenta un relato ordenado, literariamente ordenado, acerca de cómo Dios creó en 6 días. Este orden que le da, este relato ordenado, muestra claramente que Moisés tiene por así decirlo, una composición literaria aquí. Él quiere mostrar algo. Y es muy bonito ver lo que él está mostrando, porque lo que hace Moisés es lo siguiente en el primer relato. Él hace una pequeña introducción diciendo que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y él dice que todo lo que Dios había creado, cuando Dios crea, por así decirlo, la materia, tenía 2 características. Estaba desordenada y estaba vacía. ¿Se han fijado en eso? Y eso lo dice en el versículo 2, ¿cierto? Entonces él dice así: la tierra era desordenada y vacía. Por lo tanto, dice, sin embargo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios hace lo siguiente. En 6 días, Él primero ordena el caos y luego llena el vacío. Es por eso que usted va a ver que en los primeros 3 días la palabra clave es separó. Separó la luz de las tinieblas, separó el agua de la tierra, va separando. Cuando uno era chico y la mamá le decía así, anda a ordenar tu cajón, ¿qué es lo que uno hacía? Separaba, ponía los calzoncillos en un lado y los calcetines en el otro. Eso es separar, eso es ordenar, ¿o no? Al separar está ordenando. ¿Por qué? Porque ¿qué lo dice en el 2? La tierra era desordenada, entonces lo ordena, y vacía, y luego la llena.
Y es muy interesante porque Él va llenando lo mismo que ordenó. Entonces, ordenó la luz y las tinieblas creando el día y la noche, pero en el cuarto día llena el día con el sol y la noche con las estrellas y la luna. Luego entonces separa las aguas de la tierra. Y entonces aquí, en este día, miren la correlación, ¿se fijan? Del primero con el cuarto, del segundo con el quinto y del tercero con el sexto. Y luego entonces Él llena las aguas de peces, de seres vivos. ¿Bien? Y aquí luego que Él crea la tierra y hace que la tierra produzca hierbas, entonces Él viene y la llena de animales. Y en el sexto día al final, crea al ser humano. ¿Bien? Entonces ordenó el caos y llenó el vacío. Y finalmente viene el séptimo día, que es la corona de toda la creación. El séptimo día es el día del Señor. Es el día en el cual Dios detiene toda su obra, por así decirlo, y luego entonces, en ese séptimo día, lo que hace Dios es que Él lo santifica, o sea, lo separa, para que los seres humanos desde ahí en adelante guarden de cada ciclo de 7, guarden un día para adorarlo a Él. Y ese es el día del Señor. Bien, que nosotros hoy día le llamamos el día del Señor porque es como le llama en el Nuevo Testamento el apóstol Juan. Y nosotros le llamamos el día del Señor. La diferencia hoy es que nosotros consideramos el día del Señor el primer día porque fue cuando Jesucristo terminó su obra de redención, cuando resucitó. ¿Sí? El séptimo en la antigua dispensación era el séptimo que fue cuando Él terminó su obra de creación. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, esto es lo que Él hace. Y cuando Él va a crear al ser humano, Él dice lo siguiente. Génesis 1 del 26 al 28. Antes de entrar a esto, porque aquí ya vamos a entrar de lleno en la antropología y no paramos más. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Consulta, algo? ¿Ve que necesitábamos la pizarra, Jimmy? A Jimmy le costó creer que era importante la pizarra. Bien. Entonces, ya lo borré, ¿eh? Así vamos haciendo. Si usted no copia, ¿sí? Ahora, cuando yo borro, usted no tiene que borrar ahí en el cuaderno. Por si acaso. Bien, Génesis 1, 26 al 28. Otra persona que nos lea, Génesis 1, 26 al 28, en la versión que quiera, da lo mismo. Génesis 1, 26 al 28, lea. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Perfecto. Entonces, paremos ahí, vamos de a poquito. Primero, Dios toma una decisión. Esta decisión es, vamos a crear al hombre a nuestra imagen. Ahora, ¿no les llama la atención algunas cosas o no? ¿Qué es lo primero que les llama la atención? Que está en plural, ¿cierto? Siendo que todo el tiempo Moisés ha sido tremendamente claro en que Dios es uno solo, Dios es solo uno. Y aquí entonces Moisés está claramente contrastando con todos los relatos que habían en esa época en el Oriente Próximo, digamos. Todo lo que había en ese tiempo eran relatos de dioses que creaban el mundo a partir de una lucha, unos contra otros o los dioses contra el caos. Sea como sea, ese era como se entendía. Se entendía que lo que había era una lucha contra el caos. Es muy interesante eso. Porque, perdón, hago un paréntesis volviendo a lo anterior. Moisés menciona el caos solo en el versículo 2 del capítulo 1. Y no vuelve más en preocuparse con el caos porque el caos no es problema para Dios. Dios no lucha contra el caos. ¿Me siguen? Los Avengers luchan contra el caos. ¿Sí? Pero no Dios. Dios es soberano. Dios domina el caos. El caos está al servicio de Dios. Dios usa el caos para producir algo nuevo. ¿Sí? Entonces eso lo deja claramente establecido. Entonces Moisés no se preocupa más con el tema del caos, no es tema para él. Ahora lo interesante es que
sin embargo, todo el tiempo está hablando de un solo Dios. Y aquí lo primero que los hermanos me dicen, ¿cierto?, que nos llama la atención, es el plural. ¿Por qué habla Dios de sí mismo en plural? Y ahí nosotros damos una respuesta clara y rápida. ¿Y cuál es? La Trinidad, decimos nosotros. ¿Pero Moisés sabía de la Trinidad? Buena pregunta, ¿o no? ¿Sabía o no sabía? ¿Qué sabía Moisés? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensan, hermanos? A ver, me gustaría escucharlos a ustedes, sus opiniones. Interactuemos. ¿Quién dice creo que sí? La hermana dice que cree que sí. ¿Tiene alguna razón por la que cree usted que sí? ¿Ya? Sí, pero que Dios se le haya revelado necesariamente significa que Dios le reveló que era trino. Por algo está en plural, dice. Bien, está bien, muy buena lógica, excelente. ¿Quién piensa que no? Que Moisés no sabía de la Trinidad. Suena así como herético. Decir, ¿cómo? Pero la verdad es que es probable que él no haya sabido. Vamos a explicar por qué. Porque la revelación es progresiva. Dios se revela en la historia progresivamente, Él no revela todo de una vez. Acuérdense que la primera vez que Dios anuncia el Evangelio, Él habla de una semilla, de una simiente de la mujer. Y no dice más detalles, no dice que va a ser en Belén, no dice que va a morir en la cruz, no dice nada de eso. Solo dice, va a venir una simiente y le va a pisar la cabeza a la serpiente. Y eso fue suficiente, Adán y Eva creyeron. El punto es que en ese momento es suficiente. Nosotros tenemos que creer todo lo que Dios ha revelado. Cuando menospreciamos la revelación de Dios, estamos siendo desobedientes hacia Él y nuestro corazón solo está revelando su rebeldía contra el Señor. Por lo tanto, hoy nosotros, si no tenemos un entendimiento claro de la Trinidad, somos infieles. Pero no es el caso de Moisés. Si Dios a Moisés le reveló un poco así, menos que a nosotros, bueno, lo que Moisés tenía como revelación de Dios, él tenía que creerlo y él lo creyó de todo corazón. Eso es lo que importa. Abraham sabía aún menos que Moisés. Ahora ustedes dirán, ¿de dónde sacan esa idea? Lee Hebreos 11. En Hebreos 11 es clarísimo. Todos los héroes de la fe del pasado miraron las cosas que nosotros hoy día contemplamos, las miraron de lejos. Y dice que las saludaron de lejos porque no pudieron verlas como nosotros. Muchas veces nosotros decimos así, oye, a mí me encantaría poder tener el conocimiento de Dios que tenía Abraham o Moisés. No, no diga eso porque ellos sabían menos que usted. O tenían a su disposición menos que usted, porque usted tiene toda la escritura completa, los 39 libros del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento. Y si usted los estudia con diligencia, usted va a conocer mucho más de Dios de lo que conoció Abraham, Moisés, David o Isaías. Aquí yo no estoy cuestionando la fe de ellos. Ellos son un ejemplo de fe, son gigantes de la fe. Y muchas veces nosotros somos enanos. Porque ellos con menos revelación que nosotros se entregaron con todo. Y nosotros, ¿cierto? Siempre andamos inventando excusas para no entregarnos al Señor como deberíamos. ¿Sí? Entonces yo no estoy hablando de la fe de ellos. Nuestros hermanos, porque esos son Moisés, Abraham, ¿cierto? Nuestros hermanos son ejemplos de fe para nosotros sin duda. Pero ¿cuánto ellos sabían de la revelación? Menos que nosotros. Ellos tenían menos revelación disponible. Ahora, yo quiero que entendamos esto. No significa que Dios cambia. Dios es inmutable. No significa que el plan de Dios cambie. El plan de Dios es perfecto y eterno. No quiero que para nada usted lo entienda así. Es como si tuviésemos este lugar aquí, totalmente oscuro. Imagínense que aquí en este templo estuviese totalmente oscuro, no entrara nada de luz. Y tuviésemos una luz grande aquí al medio que funcionara con un dimmer. ¿Conocen los dimmers, cierto? Esas como perillitas. Entonces usted va y le da un poquitito de luz y lo enciende. Y se puede ver algo. Siluetas, se ve sombras, se ve algo. Se empieza a ver que hay una cosa aquí que parece una banca, se ve algo allí. Pero no está claro lo que hay. Y ahí entonces le da un poquito más de luz y ya puede ver más claramente. Y luego un poquito más hasta que al final la luz es clara y es plena y usted puede ver todo. Así es la revelación. Dios reveló su plan de redención, sus propósitos y se reveló a sí mismo progresivamente. Así que es probable, y no hay mayor problema con eso, que Moisés tal vez no sabía de la Trinidad. Sin embargo, aún sin saberlo,
como bien dice la hermana, y le llama muy bien la atención eso, ¿por qué él usa el plural entonces? ¿No es cierto? ¿Por qué él usa el plural? Y ahí entonces hay dos razones principales por las cuales probablemente Moisés está usando el plural. La primera de ellas es porque es un plural de majestad. Usted puede anotar esto, un plural de majestad. El plural de majestad es un recurso gramático de la lengua hebrea y en general de las lenguas del Oriente Medio, ¿ya? De las lenguas semíticas, ¿ya? El plural de majestad es cuando yo quiero destacar lo majestuoso, lo grandioso, lo maravilloso que es alguien, yo hablo de esa persona, aunque es una sola, pero hablo en plural. ¿Me van siguiendo un poquito la idea? ¿Sí? Sí, no. Miren, en todas las iglesias hay un hermano o una hermana, generalmente una hermana, que es seca para todo. Lo que uno le pide, la hermana lo hace y es responsable. Generalmente una hermana, no quiero que los hombres se ofendan, pero seamos honestos. Seamos honestos. Generalmente hay una hermana que se destaca y dice, oye, esta hermana, uno lo que le pide, la hermana es pero eficiente, lo hace a tiempo, lo hace bien. Y de hecho, empieza a ocurrir tanto que después los líderes empiezan a abusar también porque le encargan todo a la hermana. Que la hermana todo lo que hace, lo hace bien. Si uno le pide que haga un estudio, hace un estudio. Si uno le pide que lo que sea, que lidere una actividad, lo hace. Que prepare algo, lo prepara y lo hace bien. En toda la iglesia hay una hermana o un hermano, pocas veces un hermano, no, mira, es un hermano. ¿Qué hace? Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, es Jimmy. Entonces, siempre la ironía tiene que ir antes de todo. Entonces, y lo que ocurre es que si yo quisiera en el hebreo antiguo destacar, supongamos que fuera Jimmy, digamos que sí. Oye, pero qué genial es Jimmy. Oye, el Jimmy hace todo cuando toma el bajo, pum, toca el bajo. Y después le dicen, ya Jimmy hace un estudio y hace un tremendo estudio. Después dicen, Jimmy, tenés que barrer la iglesia. Y la deja impecable, le pasa hasta la lengua, ¿cierto? Y la deja, pero el Jimmy, todo lo que hace. Entonces, uno si quisiera destacar, uno dice, es como si fueran 10 Jimmys. ¿Me entienden? No parece uno solo, parece como si fueran varios. Y entonces se usa el plural. Es muy interesante ese recurso gramático de las lenguas del Oriente Medio. Es una manera de destacar que la persona realmente está sobre el promedio, es majestuoso, es destacado, ¿sí? Y es por eso que se usaba mucho, y por eso se llama el plural de majestad, se usa, porque además en el Oriente Medio tiene una característica. ¿Cuántos de ustedes tienen o provienen de alguna familia de Oriente Medio que ustedes sepan? Es común eso, ¿ah? De Palestina, de Siria. Muchos aquí tal vez no lo sabemos. Es muy común, ¿sí? Familias que provienen de ahí, llegan a España y de España llegaron para acá. De hecho, se nos notan las expresiones algunos de nosotros, el tamaño de la nariz. ¿Sí? Como el Señor me usa en esta hora. Bien. No, pero yo también, por eso digo, vamos por ahí. Entonces, lo interesante es lo siguiente, es que las personas de Oriente Medio son muy aduladoras, ¿sí? Con los que tienen autoridad, son muy aduladores. Si alguien está en una posición de autoridad o de poder, ellos son muy aduladores. Y una de las formas en las que ellos expresan es eso. Ellos cuando hay un rey, cuando hay una persona destacada en autoridad, con majestad, ellos usan el plural. ¿Bien? Así que todo este tema cultural, lingüístico, gramático está expresado aquí en este plural. Entonces ahí la pregunta de la hermana, entonces, ¿por qué él usa el plural si no sabía de la Trinidad? Probablemente se te está preguntando eso. Una de las explicaciones puede ser esa. Es que él está usando un plural de majestad. Él está diciendo, llegó un momento en el que Dios habló y dijo así, hagamos, porque es majestuoso Dios. Y aquí hay algo muy interesante otra cosa sobre el nombre de Dios. Tal vez algunos de ustedes conozcan esto, porque esto es más o menos conocido. El nombre de Dios en todo el Génesis 1 es Elohim. ¿Bien? Elohim es Dios.
Sin embargo, la terminación que tiene en la lengua hebrea es una terminación plural, no singular. Todas las palabras terminadas en im en el hebreo son plurales. Entonces, muy curioso que es una palabra para hablar de una sola persona. De hecho, se usa con un artículo singular, él, por así decirlo, si fuera en castellano, ¿no? Que es ja, pero no importa, eso no es relevante ahora. Pero un artículo singular. El dioses. No una buena traducción, pero no sé si se logra dar a entender. Es como si fuera el dioses. Y él todo el tiempo está hablando de Dios como Elohim, Elohim. Porque, ¿puedo borrar? Porque es un Dios, pero su majestad es tan inmensa y su gloria es tan tremenda que él tiene que expresarlo en plural. Ahora, aquí donde vienen algunas cosas interesantes. También, sin embargo, y esa es la segunda explicación, como dijeran dos, la segunda explicación es que Moisés esté usando el plural sin el tener total conciencia de lo que Dios quiere revelar a través de ese plural. Y yo creo que las dos explicaciones se combinan, no se contradicen. Moisés está usando un plural de majestad, para él es eso, en su entendimiento. Pero en ese plural de majestad, él ya está haciendo una prerrevelación de la Trinidad. ¿Sí? Así que no está mal tampoco decir que aquí es la Trinidad, no es que esté mal. Pero el tema es cuál es la intención del autor, ¿sí? La intención de Moisés. Así que él dice, hagamos al ser humano y habla en plural. ¿Y cómo va a ser el ser humano? A nuestra imagen conforme a... Imagen y semejanza son lo mismo. Otra característica común, que no es tanto propia de nuestra lengua, de nuestras lenguas más modernas, pero sí es muy propia de las lenguas más antiguas, es repetir ideas para enfatizar. El énfasis. Entonces, aunque use palabras que no son exactamente las mismas palabras, pero tienen el mismo significado de forma amplia, imagen y semejanza, la idea es destacar que el hombre era la viva imagen de Dios. Lo reflejaba. ¿Bien? Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme. Entonces, algunos dicen así, es que la imagen es esto, pero la semejanza es esto otro. Esas aplicaciones, a mi modo de ver, son chanturris. ¿Por qué? Porque no están dando cuenta de la gramática del hebreo. Si esto está escrito originalmente no en castellano moderno, está escrito en hebreo. Y en el hebreo las repeticiones son muy comunes. Usted las ve, por ejemplo, en los salmos. Todo el tiempo como que repite la misma idea. Una frase arriba y otra abajo. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es la misma idea que se repite, son paralelismos. Usa mucho eso el hebreo. ¿Sí? Entonces, las repeticiones es una de las formas en las cuales se quiere enfatizar algo. Que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora la pregunta es, ¿por qué no habló si el plural de majestad es una condición de Dios siempre? Dios es siempre majestuoso, y eso sí Moisés lo sabía. Dios es majestuoso. ¿Por qué no habló en plural desde el inicio? ¿Y por qué cuando va a crear al hombre recién habla en plural? Lánzanse una teoría y no importa. Las herejías las dejamos aquí. Después. Este es el momento para que usted saque sus herejías y las ponga aquí. Y nosotros la pateamos, la quemamos, la incendiamos, hacemos una barricada con su herejía. Y ahí usted se va de aquí libre de sus herejías. Expurgado. ¿Bien? Lánzanse una teoría. ¿Por qué aquí habla con el plural de majestad? ¿Por qué no antes? Si Dios siempre es majestuoso. Cuando creó el cielo y la tierra, ¿era majestuoso Dios o no? Cuando separó las aguas de la tierra, ¿Dios era majestuoso o no? Siempre ha sido, pues eternamente majestuoso. ¿Y por qué recién habla del plural de majestad cuando va a crear al ser humano?
A ver, explícame un poco más esa idea. Interesante. Dale. ¿Ya? Muy interesante. O sea, lo que tú quieres decir es que el hombre va a reflejar esa majestad de Dios también, que los otros aspectos de la creación no lo tenían. Muy interesante. ¿Ya? Ahí eso lo tomo y hacemos una barricada con eso. Dios es trino siempre. En todo momento Él está actuando trinitariamente. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora entiendo lo que quieres decir. Es importante distinguir a las personas, ¿cierto? De la Trinidad. Y efectivamente, por ejemplo, el que muere en la cruz no es el Padre ni el Espíritu Santo, es el Hijo. Hay ciertas cosas donde efectivamente nosotros podemos decir, sí, aquí la Trinidad está actuando siempre en armonía, pero cada uno cumpliendo un papel distinto. Pero no hay indicio, solo para decir por qué, no hay indicio de que en la creación haya sido así. Siempre cuando la Biblia habla de la creación, habla de Dios como Dios. Entonces no hay una diferencia como esto solo el Padre o esto solo el Hijo, ¿sí? ¿Para qué? Entonces, pero va por donde dice la hermana. Está muy bien. ¿Y usted? Ah, muy bien. No. Entonces, vamos armando la barricada aquí, de a poco se está haciendo contundente, ¿sí? Así que los anarquistas que pasaron afuera de mi casa ayer estarían felices aquí, ya se está armando. ¿Ah? Bien, entonces, pero está bien, vamos, hermanos, por favor, quiero que tengamos súper claros todos. Bueno, yo sé que tú lo tienes súper claro porque nos conocemos, pero para los demás hermanos, jamás bajo ningún aspecto nos estamos riendo de usted, de la persona, son las ideas. Aquí es solo a nivel de ideas, por favor, ¿ya? Que nadie se ofenda, aquí ninguna ofensa personal. Las ideas, cuando la idea es mala, hermano, se lo voy a decir, es mala su idea. A usted lo amo, lo respeto, usted imagen y semejanza de Dios. Pero su idea es mala, la idea es mala, ¿ya? Entonces, no nos sintamos ofendidos, porque ideas malas todos tenemos. Yo tengo todo el tiempo ideas malas, así que el punto es simplemente, ¿ya? A nivel de ideas, estamos hablando aquí. Bien, entonces, hagamos al ser humano nuestra imagen. Perfecto, porque Él va a ocupar un rol justamente, y aquí lo dice, po. ¿Y para qué? Para que señoree. Entonces, cuando lo va a hacer a su imagen y semejanza, usa el plural de majestad como una forma de destacar. Así como Dios es majestuoso, siempre lo ha sido, cuando creó los cielos, la tierra, separó las aguas de la tierra, todo siempre fue majestuoso. Pero aquí especialmente quiere destacar, hay un tema literario aquí, ¿sí? Es como cuando un director de cine quiere destacar algo en una escena, ¿sí? Entonces, está destacando algo, está destacando una característica que Dios siempre tuvo. Pero aquí es el momento de destacarla. ¿Se acuerdan de Indiana Jones? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Indiana Jones se encuentra con su papá? Pucha, hermano, ¿sí? Esta película es muy buena. ¿Cuál es la con su papá? Es la última cruzada, que es con su papá, Sean Connery. Y el papá está todo el rato con un paraguas. Y todo el rato sale con un paraguas. Y dice, ¿a qué sale con un paraguas el viejo? Va un paraguas a todos lados y está el manso sol y él está con un paraguas. ¿Cierto? Hasta que de repente uno ve que él viene y abre el paraguas, ¿cierto? Y el paraguas le sirve para un montón de cosas. Era como el sinónimo del sombrero de Indiana, era el paraguas de su papá. Bueno, hay cosas, por así decirlo, no es que aquí Dios sea majestuoso, siempre lo ha sido, pero aquí Moisés está destacando la majestuosidad, por así decirlo, de Dios. Y está diciendo, aquí entonces Dios viene y quiere crear un ser que refleje su majestad, que refleje su gloria, porque va a señorear en los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias. Perfecto. Sigamos. ¿Cuál es el hermano que estaba leyendo? Bien, siga el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Maravilloso. Y Dios hizo lo que se propuso. Toma una decisión y la ejecuta. Y creó Dios al hombre a su imagen.
a imagen de Dios lo creó. Y en el hebreo aquí literalmente dice algo así. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. No dice los, lo. Porque Él creó un solo ser, el ser humano. Y este ser, la humanidad del ser humano, tiene una diversidad interna, una diversidad de, hoy día se usa la palabra y creo que es válido usarla de una cierta forma, de género, una diversidad de género. Pero la diversidad de género bíblica es hombre y mujer, no un arco iris. Hombre y mujer. ¿Sí? Eso sí tenemos claro. Así fue como Dios diseñó en la creación. ¿Sí? Si después la caída produjo, ¿cierto?, que esto ya no sea tan así, ese es otro tema, del cual podemos hablar después si les gusta, si les parece. ¿Ya? Pero el punto aquí es que cuando Dios crea varón y hembra. Y es muy interesante esto por varias cosas. Aquí está el fundamento. El único fundamento, de hecho, que hasta el día de hoy se ha mantenido firme para defender, para sustentar la dignidad de todo ser humano, sea hombre o sea mujer. Aquí está hablando la radical y esencial igualdad de hombres y mujeres. Hombre y mujer son igualmente imagen y semejanza de Dios, ¿o no? ¿No es eso lo que está claro ahí? Imagen y semejanza de Dios, por igual. No es que el hombre sea más imagen de Dios que la mujer. Como diría, por ejemplo, nos puede parecer tal vez chistoso, ¿de dónde saca esa idea el pastor? No, Aristóteles, ni más ni menos. La mujer es un hombre incompleto, como que le falta para ser hombre. Porque el hombre es bacán, el hombre es lo más pulento que hay, y la mujer como que le falta un poquito, pero le falta un poquito para ser como el hombre. Esta idea, que es total y absolutamente ofensiva, y si las hermanas se sienten ofendidas, yo estoy de acuerdo con ustedes, está bien, tiene que sentirse ofendida con esto. Esta idea fue la idea que imperó en gran parte de la cultura griega e incluso la cultura medieval, pero no por influencia de la Biblia, sino por influencia de Aristóteles. Cuando la gente habla así, es que en la Edad Media, cómo se trataba a la mujer, en gran medida no era por causa del cristianismo, era por causa de la filosofía griega. Aristóteles consideraba que, por ejemplo, las mujeres no podían filosofar, solo el hombre podía filosofar. Miren la tontera para grande, ¿cierto? Y Hannah Arendt, una gran filósofa, se ríe de Aristóteles, ¿cierto? Entonces, esto es muy interesante notar que en la visión bíblica la dignidad del ser humano se debe a que el hombre es imagen y semejanza de Dios y la mujer es imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Esta radical y esencial igualdad es el fundamento para entender toda relación entre hombre y mujer después. Pero primero hay que entender la igualdad. Si no entendemos la igualdad radical y esencial entre hombre y mujer, cualquier cosa que propongamos después va a tender a ser herética. ¿Ya? Existe un libro, se los voy a recomendar, que se llama El libro que dio forma al mundo. ¿Lo tiene? Ya. Encendamos una molotov aquí. Bien, el libro que dio forma al mundo, tal cual, el libro que dio forma al mundo. Le voy a escribir el nombre del autor. El autor se llama Vishal Mangalwadi, que es el seudónimo de Jimmy en India. Vishal Mangalwadi, ¿ya? Vishal Mangalwadi es un cristiano indio, no hindú, no diga hindú, porque hindú no es una nacionalidad, hindú es una religión, ¿ya? Él es indio, del país de India, pero es cristiano. Vishal Mangalwadi se ha destacado en India por ser
uno de los tipos que trabaja y que realizó una de las organizaciones más extraordinarias que trabaja con gente en situación de pobreza. ¿Ya? Y Vishal Mangalwadi, él cuenta algunas cosas muy interesantes. Y en ese libro él habla sobre todo sobre cómo el concepto de la dignidad humana es capaz de transformar culturas. Y él dice así: ustedes, la gente de Occidente, o sea, Europa, Estados Unidos y también aquí América Latina, que somos como el patio trasero de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ustedes los de Occidente, dice Vishal Mangalwadi, se han olvidado y hoy día menosprecian el cristianismo, que es el que les dio a ustedes las libertades que ustedes tienen. El cristianismo les enseñó a ustedes el trato de tolerancia unos con otros. El cristianismo enseñó el amor al prójimo. El cristianismo enseñó la dignidad de hombres y mujeres. Y hoy día se están volviendo en Occidente contra los propios cristianos que enseñaron todo eso a la sociedad occidental. Y él, desde una sociedad oriental, desde India, él se da cuenta de eso y enciende la alarma, y de eso se trata el libro, diciéndole: cuidado occidentales, no pierdan el cristianismo, porque si lo pierden, pierden la base de todo lo bueno en su cultura. Y entonces este libro, el libro que dio forma al mundo, habla sobre cómo la Biblia y los conceptos bíblicos forjaron las libertades y la dignidad del hombre y de la mujer en la sociedad occidental. Es muy interesante, les recomiendo que lo lean. Es muy bello el libro, muy bello. Que lo busquen adquirir. De Vishal Mangalwadi, ¿ya? Un tremendo evangelista, un hombre de Dios, Vishal Mangalwadi. Bien, entonces, varón y hembra los creó. ¿Ok? Sigamos, por favor, hermanos. 28. Aquí se pone entretenida la cosa. Si estaban aburridos, ahora se van a entretener. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y las aves de los cielos. Luego, ¿cuál es el siguiente verbo? Fructificad. Fructificad ahí literalmente es sean fértiles. ¿Bien? Sean fértiles. Entonces, vamos a poner aquí lo siguiente: sean fértiles. Siguiente: multiplicarse. Vamos con los verbos, hermano. Multiplicarse. Siguiente: ¿cuál? Llenar la, vamos a poner llenar la tierra, ¿les parece? Es llenar, sin duda alguna, pero ¿llenar qué? Llenar la tierra. ¿Qué más? Y, perfecto, sojuzgad y señoread. Vamos a poner estos dos juntos porque este es un típico ejemplo de repetición de dos conceptos sinónimos. ¿Bien? Entonces, vean lo que está diciendo. La bendición de Dios los hace fértiles. El que sean fértiles les permite a ellos, si se multiplican, ¿qué pasa? Y si llenan la tierra, ¿qué van a hacer con la tierra? Ajá. Esa, hermanos, es la estrategia de Dios. Tome nota ahí. Esta es la estrategia de Dios. Dios tiene una estrategia para la creación. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la estrategia de Dios? Hay una bendición que Dios les da. Esta bendición les permite a ellos ser fértiles. El hecho de que sean fértiles les permite multiplicarse. Fíjense que ningún verbo de aquí abajo es posible sin el de arriba. Ellos no podrían sojuzgar y señorear la tierra si primero no la llenan. Y no la pueden llenar si no se multiplican. Y no se van a multiplicar si no son fértiles. Y no son fértiles si Dios no los bendice. ¿Sí? Dios los bendice para que puedan cumplir este propósito.
Así que esta es la estrategia de Dios. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que Dios está queriendo que ocurra en la tierra? Juntemos el 27 con el 28. ¿Llenar la tierra con qué? Oh, dígalo. Llenar la tierra con su imagen. Llenar la tierra con su imagen. Exactamente. Dios quiere llenar la tierra de su gloria. Siempre desde la creación Dios se propuso llenar la tierra de su gloria. Por eso Él creó al ser humano a su imagen y semejanza y le dijo, multiplíquense y llenen toda la tierra, porque así mi gloria estará en toda la tierra. Mi majestad estará en toda la tierra. Y con mi majestad, de la cual ustedes son reflejo, entonces yo voy a enseñorearme sobre toda la tierra en y a través de ustedes. Entonces Dios tiene un propósito, es llenar la tierra de su gloria. El hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios para llenar la tierra con sus cuidados, con su señorío, con su cuidado, con su protección. Todo lo que Dios hace por la creación, nosotros somos llamados a hacer. Cuidar, proteger, ayudarla a florecer, potenciarla. Es muy interesante esto. Muy interesante. ¿Bien? Entonces aquí ya tenemos alguna idea de la antropología bíblica. Dios nos crea a su imagen y semejanza. Somos reflejo de Él. Por lo tanto, tenemos dignidad. Esto era algo que los otros seres no tenían. Luego, en Génesis 2, vamos a entrar a eso, se nos muestra claramente qué es lo que el hombre tiene y que los otros no tienen. ¿Ya? Ya lo vamos a ver. Pero por ahora, en Génesis 1, ya Moisés establece esto. El ser humano no es igual a los animales. Por eso no existe tal cosa como los derechos de los animales. ¿Me entienden? Porque para tener derecho hay que tener deberes también. ¿Y cuál es el deber de un pollito? El pollito tiene deber de picotear. Si no picotea, a la cárcel. No existen deberes de los animales, ¿no? El deber de la vaca es dar leche. No es un deber de la vaca. La vaca lo hace, pero no es que sea su deber dar leche. Entonces, esta idea de derechos de animales solamente es posible desde una visión evolucionista. La visión evolucionista, hombres y animales son iguales. La única diferencia es que el cerebro humano se desarrolló más. Por eso, la visión, miren que heavy esto, por eso que la visión humanista, al negar, con la visión evolucionista, al negar la creación del hombre como creación especial, le está quitando dignidad al ser humano. ¿Me siguen? No sé si han visto a estas españolas que tienen una granja donde no permiten que los gallos se apareen con las gallinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, no, porque es un abuso de los gallos contra las gallinas. ¿Sí? Y además no se comen los huevos. Dice, no nos comemos los huevos de las gallinas. Si una gallina pone un huevo, no los comemos. ¿Y por qué no? No, porque son sus crías, son sus hijitos. ¿Cómo vamos a permitir que ella comernos? Nada que ver cómo nos vamos a comer los hijos de ellas, pobrecitas. Y es del mismo grupo de gente que está a favor del aborto. ¿Me siguen o no? No es casualidad. Aquí hay una distorsión de cómo se entiende el mundo y la vida. ¿Sí? Muchos de los que defienden los derechos de los animales dicen no al rodeo, dicen sí al aborto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a tener lógica una cosa como esa? ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema es que no se entiende la distinción entre animales y seres humanos. Esto es muy interesante porque aquí, por lo tanto, en estos textos de Génesis 1:27 especialmente, está la verdadera y la única firme base para los derechos humanos. Los derechos humanos no son una idea humanista, ni tampoco son una idea izquierdista. Algunos les dicen eso. Los derechos humanos no son. Los derechos humanos significa simplemente decir que una persona es ser humano y no importa lo que hizo, debe ser tratado como un ser humano. Por ejemplo, el hermano aquí que se llama Abel. Entonces, podrías llamarte Caín, pero para el ejemplo que voy a dar.
por causa del ejemplo. Entonces, Abel, en este caso, mata a Caín. ¿Sí? Entonces, Abel es un asesino. ¿Tiene que pagar por su crimen? Por supuesto que sí. Pero eso no justifica que yo lo trate como un perro. Yo lo mínimo que tengo que hacer es darle agua, darle comida y llevarlo ante un tribunal para que tenga un juicio justo. En ese juicio van a presentarse los testigos que vieron el asesinato, pero él también tiene derecho a presentar sus testigos. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es la verdad. Eso es muy importante. Todo eso está establecido en la Biblia, en la ley de Moisés. Hoy día, hermano, estamos viendo en el mundo evangélico, lamentablemente, un temor tan grande hacia aquellas cosas que nosotros mismos los cristianos enseñamos a la sociedad occidental. Nosotros enseñamos a la sociedad occidental que toda persona tiene derecho a un juicio justo. Eso es algo que el cristianismo le enseñó a la sociedad occidental. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que él tiene derecho a un juicio justo. ¿Y qué va a determinar el tribunal? El tribunal va a decir, usted es culpable. Por lo tanto, usted tiene que pagar por su crimen. Y paga por su crimen. Y va a la cárcel y todo lo que corresponda. Sin embargo, yo no lo trato como un animal. Él no es un perro, no es, ¿me entienden? Él es un ser humano. Esos son los derechos humanos, hermano. No es nada más que eso. Derecho humano no significa defender al culpable o quitarle culpabilidad al que cometió un crimen. Alguna gente entiende mal los derechos humanos. No es eso derecho humano. Un derecho humano es tratar a alguien como tiene que tratarse, como un ser humano. Y esa idea del derecho humano, de los derechos humanos, tiene su origen en la visión cristiana de la dignidad del ser humano. ¿No les parece interesante? ¿Cuál es el tema? El tema es que puede ser, y yo también lo he visto, que el discurso de los derechos humanos sea utilizado por cierto sector de manera conveniente para ellos. Pero recuerde un dicho que nunca hay que olvidar: nunca bote el agua sucia de la bañera junto con la guagua. ¿Sí? Una cosa es que estén utilizando mal el discurso, pero otra cosa es negar los derechos humanos. Si usted niega los derechos humanos, usted que es cristiano evangélico, usted se está disparando en el pie y está negando la Biblia que usted dice creer. ¿Sí? Entonces, entendamos claramente esto. ¿Sí? Bien. ¿Vamos viendo el asunto? Así que, y Dios les dice que tienen que llenar la tierra de su gloria. Perfecto. Entonces el hombre tiene ¿qué cosa desde la creación? ¿Qué cosa tiene el ser humano? Tiene una misión. El ser humano tiene una misión. Y esta es la misión: que llene la tierra para cuidarla, reflejando los cuidados y el amor del Señor. Esto es lo primero que nosotros vemos. Vamos y avancemos a Génesis 2. Génesis capítulo 2. ¿En qué momento hacemos una pausa y ya volvemos? Veamos Génesis 2 y hacemos la pausa. Génesis 2. El segundo relato de la creación comienza en el 2:4. ¿Anotó aquí usted esto? Lamentablemente aquí, como yo les decía, toda traducción tiene cosas buenas, cosas malas, ventajas, desventajas. En este caso, la NBI lamentablemente separa el 2:4 y deja la primera mitad del versículo 4 en el primer relato y la segunda mitad en el segundo relato, pero eso es un error. La verdad es que el 2:4 es una sola introducción grande al segundo relato. Y miren cómo dice. Génesis 2:4. ¿Qué dice? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Fíjense en esto. ¿Cuáles son las ideas que están ahí? Estos son los orígenes de los, vamos de uno, cielos y después tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios, y por primera vez introduce el nombre propio de Dios aquí,
Yahvé, Jehová. Antes solamente usaba Elohim, Dios. Ahora aquí usa por primera vez Yahvé, Jehová. El día que Jehová Dios, ¿qué hizo? Hizo, ¿qué cosa? La tierra y los cielos. Entonces fíjese las ideas acá. Las palabras. A, vamos a poner así. A, B, C, D. Luego se repite C, luego B y luego A. ¿Bien? Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Bien, la Reina Valera traduce casi literal el orden, o sea, literal el orden como está en hebreo. Y en el hebreo este es el orden, a propósito. Porque esto es una forma que tiene literariamente el hebreo para expresar cuál es la idea o cuál es el concepto central. ¿Y qué es lo interesante? Esto se llama quiasmo. Un quiasmo es un recurso literario para repetir ideas, pero de forma cruzada. Fíjese, cielos y tierra y crear y hacer. ¿Y al medio qué queda? Esa es la idea central. La que quedó al medio, literalmente, es la idea central. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros vemos es que aquí introduce el segundo relato. Y este segundo relato de la creación es un relato que todo indica que es más antiguo, está en un lenguaje más primitivo y todo eso. Pero dice algunas cosas muy interesantes que quiero que tomemos nota. Miren, verso 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Ya? Miren lo que dice el 5. ¿Por qué razón no había todavía árboles? ¿Por qué todavía no había? Porque esto fue antes que en la tierra hubiese hierba del campo y árboles. ¿Por qué? Según el 5. No había lluvia. ¿Y la segunda motivo? ¿No les parece interesante esto? El discurso medioambientalista actual, o el que está más de moda, es que los seres humanos somos unos intrusos que echamos a perder la naturaleza. La visión bíblica no es esa. La visión bíblica es que la naturaleza no se desarrolla plenamente en todo su potencial mientras el ser humano no la cuida. Ese es el motivo y ese debe ser el fundamento para una verdadera conciencia medioambiental, pero cristiana, no pagana. Para los no cristianos, el ser humano es un interventor, un externo, que viene y echa a perder la naturaleza. Incluso hay algunos que son tan radicales que dicen, no, ojalá que se termine el ser humano sobre la tierra. ¿Sí? Existen algunos que son así, ¿sabían eso? Existe un movimiento hoy en el mundo de gente que no está teniendo hijos para que los seres humanos no sigan reproduciéndose y para que nos extingamos. ¿Conocían eso? Es una ideología que está... son cosas más de europeos, los europeos son todos medio locos, pero... y allá como que tienen eso de, no, nos vamos a... Y algunos se casan y no tienen hijos, ¿para qué? Para que el ser humano no se siga reproduciendo. No me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre, es una ideología. Pero según Génesis 2:5, la creación necesita al ser humano. La creación necesita al ser humano. Y hay muchísimas demostraciones de que esto es así. Muchísimas demostraciones. La creación despierta su potencial cuando el ser humano es capaz de cuidarla y de guiarla y de dominar sobre ella, pero sin oprimirla. El problema fue que después del pecado, ahora nosotros abusamos de la creación y la oprimimos.
Y por eso dice en Romanos 8 que la creación gime aguardando la redención. Pero antes de eso, antes de que el pecado entrara, el ser humano fue llamado a cuidar. Voy a dar algunos ejemplos para que los tengamos en consideración. Por ejemplo, hay especies en extinción o en peligro de extinción, perdón, que están en riesgo de extinción y que fueron salvadas por la intervención humana. O sea, cuando el ser humano se preocupa de eso, puede salvar. Como fue el caso, por ejemplo, de los pandas en China. Se estaban exterminando y estaban terminando en todo el mundo. Tanto así que de hecho el panda fue como el símbolo de los animales en extinción por un buen tiempo en los años 80, en los 90, no sé cuántos ustedes vieron eso. Pero se utilizaba mucho el símbolo del oso panda como un símbolo de un animalito que estaba en extinción. Pero el gobierno chino tomó una decisión de cuidar a los pandas, de crearles santuarios y de poner personas a cargo para cuidar y criarlos y ayudarlos a que se reprodujeran. ¿Sí? Esto generó que hoy día la población de pandas ha crecido exponencialmente y ya no es un animal con el mismo peligro de extinción que estaba hasta hace unos 10 o 20 años atrás. Eso es un ejemplo, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, la sandía. ¿Ustedes saben cómo era la sandía antes? Tenía un pequeño núcleo rojo al medio y era así de grande lo blanco. Y porque el ser humano la empezó a cultivar y a mezclar para poder desarrollar su potencial, terminamos teniendo las sandías que hoy día tenemos. Que en su mayoría uno la abre y la mayoría es roja y tiene así un poquito, ¿cierto?, de blanco. La sandía originalmente no era así. ¿Sí? De hecho, si no me equivoco, hasta el siglo XVIII las sandías no eran así. Es algo más o menos reciente. Y así un montón de ejemplos más de granos que se han potenciado, de cosas de granos que hoy día se producen mucho más. ¿Por qué? Porque el hombre los ha cuidado. Los perritos son un ejemplo. Ustedes saben que la diversidad de razas de perros que hoy día hay es por causa de cómo el hombre los domesticó y los cruzó. Porque antes todos los perros eran como unas hienas, así. Eran unos perros salvajes. Todos los perros eran así, cosas horrendas, ¿sí? Entonces, y resulta que el ser humano, claro, empezaron a seguir al hombre, el hombre le empezó a dar comidita, se dio cuenta que hay una relación como simbiótica con el perro, ¿no? ¿Quién aquí tiene perro? ¿Son dog lovers ustedes o tienen un perro que hay que tenerlo? ¿Quién aquí es dog lover? Dígalo, abra su corazón, confiésese. ¿Dog lover? ¿Sí? Entonces, y uno se da cuenta que es como una relación simbiótica, ¿cierto? Como que el perro a uno lo entiende, como que es como algo extraño, así como que uno termina, incluso hay perros que terminan pareciéndose a sus amos. O los amos al perro, no sé cómo es, pero uno se parece al otro. Y se da una relación, todo eso tiene que ver con cómo el ser humano está hecho para cuidar la creación. Es muy interesante notar estas cosas. El ser humano está aquí para cuidar la creación. No para echarla a perder, no para dañarla, sino para cuidarla, para preservarla. Entonces la creación necesita que el ser humano esté. Es muy interesante. Somos parte de un proyecto, de un diseño de Dios. Sigamos más. Verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí la hermana que... ¿Dónde está la hermana? No, ahí está. Hermana, ¿usted es su nombre? ¿Sí? Natalia. La hermana Natalia nos preguntó y nos planteó delante sobre el tema del hombre en tres partes, ¿cierto? Vamos a entrar a eso. Dice lo siguiente, el 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El segundo relato nos explica por qué el ser humano tiene una majestad que no tiene el resto de la creación. Es porque el ser humano tiene espíritu. Cosa que los animales no tienen. ¿Sí? El ser humano tiene espíritu, es un ser espiritual. Los pollitos no tienen espíritu. ¿Sí? Los perritos los queremos, pero no tienen... Yo quiero más a los gatos, ¿sí? A mí me gustan más los gatos, ¿sí?
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí nuevamente la Reina Valera, por el hecho de ser un poquito más literal, nos ayuda en este caso. Entonces, vea la literalidad de la Reina Valera, nos ayuda harto en esto. Porque dice primero que el hombre está compuesto de ¿cuántas partes? Según el 2.7. 2. ¿Dónde? 3. ¿Dónde está la tercera aquí? 2. Mire, una parte material, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y una parte inmaterial, sopló en su nariz aliento de vida. Eso es. Es una parte material hecha con el polvo de la tierra y una parte inmaterial que es el soplo de Dios. Son dos partes. El hombre es cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Alma y espíritu podrían ser considerados sinónimos. ¿Bien? Alma y espíritu podrían ser considerados sinónimos. Ya vamos a entrar. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué entonces hay un texto por allá en el Nuevo Testamento que habla de que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea, ¿cierto? Vamos a hablar sobre eso. Pero primero tengamos esto. Tenemos una parte inmaterial, material, que es un cuerpo, y una parte inmaterial, que es un alma o espíritu. Sin embargo, aquí voy a hacer una cosa. Vamos a preferir la palabra espíritu mejor. Ya voy a explicar por qué. En el hebreo es una palabrita que es ruá, que significa literalmente soplo. Soplo. ¿Ya? Ruá. ¿Ya? Es el soplo de Dios. Es muy interesante esto porque en el griego, aunque el griego es la lengua con la que fue escrito el Nuevo Testamento, no el Antiguo, y tiene un origen en otro pueblo, en los griegos. Sin embargo, en el griego también la palabra espíritu tiene el mismo significado, la palabra neuma, que significa aire, ¿sí? Entonces tiene un significado muy parecido. El neuma es el aire, es el aliento, ¿sí? El ruá es el aliento, ¿ya? Si bien neuma es un poco más amplio, neuma es aire o viento, pero ruá es específicamente el aliento, el soplo, ¿ya? Entonces, tiene una parte material y inmaterial. Ahora la pregunta es, ¿y qué hacemos con ese texto de Tesalonicenses que dice, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo sea, ¿cierto? Vamos a ver eso. ¿Dónde está ese texto? ¿Primera o segunda? Primera de Tesalonicenses 5:23. Esta es la única vez en la Biblia donde se menciona espíritu, alma y cuerpo. Eso ya nos debería llamar mucho la atención, porque todo el resto del tiempo la Biblia habla de dos partes, una material y una inmaterial. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Eclesiastés? Que dice así, que cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. No menciona una tercera parte, no menciona un alma, nada. Dice, el cuerpo a la tierra, el espíritu vuelve a Dios. ¿Cierto? ¿Se han fijado que todo el tiempo la Biblia habla siempre de dos? Y de repente aquí Pablo menciona tres. Dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí existe una manera de leerlo, la que yo les leí recién. Y todo vuestro ser, dos puntos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Pero eso no es exactamente lo que está diciendo Pablo. Y ahí entonces entra la segunda manera de leerlo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pablo no estaría mencionando tres, sino cuatro cosas. Qué extraño entonces, ¿por qué menciona cuatro? Porque lo que él está haciendo es un énfasis parecido al que Jesús dice cuando dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿qué más? Mente, fuerzas y alma. Entonces no son cuatro partes, es simplemente enfatizando todo el ser humano. Si nosotros en base a este versículo
nos agarramos de esto para decir que el hombre es tres cosas, espíritu, alma y cuerpo, entonces podríamos tomarnos del texto de Jesús y decir que el hombre es cuatro cosas, porque el hombre está dividido en fuerzas, en alma, en espíritu y en... ¿Me entienden? Entonces no, pues, no es así. ¿Cuál es el punto aquí? Primero que todo, en la cultura griega, el hombre se entendía como dividido en tres, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Pero en cierta cultura griega, no todos los griegos, pero algunos específicamente pensaban que el hombre estaba dividido en tres, espíritu, alma y cuerpo. Y el tema es que el espíritu no se entendía claramente qué era. El espíritu no se entendía claramente qué era. Y a la luz de la Biblia no se entiende cómo el espíritu puede ser distinto al alma. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos un ser interior, inmaterial, y un ser material, exterior, que lo vemos. Pero ¿qué sería el espíritu aquí? ¿Cómo distinguir alma y espíritu? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? No hay base bíblica para eso. Algunos dicen que en el alma están las emociones, los pensamientos y la voluntad. Bueno, entonces ¿el espíritu qué es? Si no es ni lo que pienso, ni lo que siento, ni lo que decido, entonces ¿qué es el espíritu? Es nada, no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Sí? Entonces hay muchos motivos para decir que la famosa división en tres del ser humano es muy deficiente. No logra explicar lo que la Biblia dice. La Biblia, por ejemplo, habla del corazón, lev, levav. Y dice que pensamos con el corazón, dice la Biblia. Dice, por ejemplo, y fulano pensó en su corazón. O sea, el intelecto está en el corazón. Luego dice en otra parte, y le dolió en su corazón. O sea, con el corazón sentimos. Y en tercer lugar dice, y tal persona también determinó o tomó tal decisión en su corazón. Con el corazón decidimos. Según la Biblia tenemos un ser interior donde nosotros pensamos, sentimos y decidimos. Y no son tres cosas diferentes. Está todo en el ser interior, en el corazón. Entonces, el ser humano no está dividido en partes técnicamente. Pero aquí es donde viene lo más curioso de todo. El hombre tiene, ¿qué cosa dijimos? Y el Señor le sopló aliento de vida. Entonces, ¿le sopló qué cosa? Ruá. Pero aquí es donde viene lo más curioso de todo. ¿Cómo termina el 7? Pues vamos a Génesis 2:7. ¿Cómo termina Génesis 2:7? ¿Y qué cosa que ocurrió con el hombre? El hombre fue un ser viviente, ¿cierto? La palabra ahí es alma viviente. El hombre, cuerpo más ruá, igual, ¿sí? Alma viviente. Y aquí usa la palabra nefesh. El hombre no pasó a tener un alma porque Dios sopló aliento en él. No, eso es lo que dice. No dice, y el hombre pasó a tener un alma. No, dice, el hombre pasó a ser. Alma es estar vivo. Alma es vida. Simple, lisa y llanamente vida. Vida biológica. Estar vivo. En el hebreo, la palabra nefesh, alma, significa vida. Por eso dice así, bendice alma mía a Jehová. Y creo que nosotros pensamos que el alma es como un fantasmita que tenemos adentro, que es mi verdadero yo. ¿Cierto? Es lo que pensamos, porque somos criados en una cultura que tiene mucha influencia del dualismo griego. Para los griegos, el alma era efectivamente el verdadero yo que habitaba dentro del cuerpo, y el cuerpo era la cárcel del alma. Esa visión es totalmente platónica, griega, y usted no va a ver ningún fundamento bíblico para pensar eso. La Biblia no dice que el alma es un fantasmita que tenemos adentro y que es mi verdadero yo. En la Biblia, el alma, el nefesh, es mi ser completo, cuerpo y espíritu.
Por eso que el paralelismo, vamos al Salmo 103, veamos el Salmo 103 para que lo vean ahí, lo veamos gráficamente. Salmo 103, verso 1. ¿Qué dice el Salmo 103, verso 1? ¿Y qué más? Y léalo usted aquí, hermana, léalo. Ah, ya. ¿Pero está solo en inglés? Gracias, hermana. Perfecto. Miren, aquí hay un paralelismo. Miren, así como para nosotros las poesías, nosotros identificamos que una poesía es poesía porque tiene rimas. ¿Sí? Bueno, en la cultura hebrea, una poesía es poesía porque tiene paralelismos. O sea, dice una idea y repite la misma idea con otras palabras un poco distintas o muy distintas, pero la misma idea en la línea siguiente. Y aquí hay dos líneas que están en paralelo. La primera línea dice, bendice, alma mía, a Jehová. Y la segunda línea dice, entonces, hagamos el paralelo. Bendice igual a bendiga. Jehová igual a su santo nombre, porque el nombre en hebreo es la identidad de alguien. Entonces, Jehová, su santo nombre. Y por lo tanto, alma mía igual a ¿qué? A todo mi ser. Todo mi ser es mi alma. Es por eso que, por ejemplo, famoso texto, Ezequiel 3 o Ezequiel 33, el atalaya, ¿cierto? Me inspiré ya que vi a los testigos de Jehová pasando por afuera, me acordé del atalaya. ¿Pasan por aquí todos los sábados, pastor? Sí, ya. Pasan, miran y se van, ¿eh? Sería interesante que pasaran para que conversemos un poquito. Entonces, el atalaya, o sea, el que está vigilando, el que vigila en la torre, ese es un atalaya, el que tenía la función de vigilar en la torre de la ciudad para ver cuándo venía el enemigo. Entonces Dios le dice así a Ezequiel, yo te puse por atalaya en Israel. Así que Dios le advierte y le dice, tú tienes que advertir al pueblo cuando veas el peligro. Pero él le dice algo súper interesante a Ezequiel. Le dice así, mira, si la gente cree o no cree es cosa de ellos, pero tú tienes que anunciar. Así que si la persona que es un escogido cree, porque tú le anunciaste y se arrepiente, entonces será librado. Y tú también habrás librado tu alma, le dice. Pero si resulta que una persona que está pecando continúa en su pecado, tú no le adviertes, peca y cae en el peligro y termina siendo destruido, esa persona va a ser destruida por su pecado, le dice el Señor. Bien claro, es responsabilidad de él. Pero tú perderás tu alma porque no anunciaste. Entonces muchos dicen así, ¡ah! Perderá su alma, va a perder la salvación. Perder el alma es perder la vida. Está diciéndole Dios literalmente allí a Ezequiel que lo va a matar. Dirán, pero ¿cómo Dios? ¿Cómo tan severo? Pero Dios. Pero primero que todo, Dios es Dios. Él sí tiene derecho de vida sobre nosotros. Un ser humano sobre otro ser humano, no. Pero Dios sí sobre nosotros, porque Él no es un ser humano, Él es Dios. Él es nuestro creador. Pero lo otro es porque esa era la práctica en las ciudades antiguas. El rey de una ciudad tenía que, de hecho, eran las leyes así, tenía que mandar a matar a un vigilante que no avisara del peligro, porque era alta traición. Si alguien era puesto en el turno de noche para vigilar, no podía quedarse dormido. Era alta traición. Y entonces iba a morir. Era la sentencia común en las ciudades antiguas era una sentencia de muerte. Cuando un vigilante no avisaba del peligro, era sentencia de muerte. Entonces ahí Dios le está diciendo, tú vas a perder tu nefesh. Y muchas veces ustedes van a ver que la palabra alma, nefesh en el hebreo, habla simplemente de perder la vida, de morirse. El hombre pasó a ser un nefesh hayá, un alma que vive. Entonces aquí está destacando, enfatizando que nosotros somos, todo nuestro ser es nuestra alma. Entonces muy interesante que el concepto de alma en el hebreo es muy distinto al concepto de alma de los griegos. Para los griegos el alma es el fantasmita que tengo adentro, el Gasparín.
que está preso en esta cárcel que es el cuerpo, pero cuando yo por fin me libere del cuerpo, seré verdaderamente libre. No es así. Eso es total y absolutamente platónico. Solo una demostración de esto. Cuando Jesús vuelva, ¿qué es lo que Él va a hacer con los que estemos muertos? Los creyentes que estemos muertos. Nos va a resucitar. Esa es la gloria, hermano. La gloria es con cuerpo. La gloria no es ser una almita en las nubes blancas tocando un arpa. Esa no es la visión bíblica de la gloria. La gloria es que vamos a tener cuerpos. Y con cuerpos resucitados vamos a reinar con Cristo en la nueva creación. Y la Biblia lo dice insistentemente, una y otra vez. 1 Corintios 15, es el anuncio de los apóstoles, todo el tiempo la resurrección, la resurrección. Él es la primicia, Cristo es las primicias de los que murieron. ¿Por qué? Porque Él es el primero que resucita, nosotros resucitaremos después con Él. Entonces vamos a tener nuevos cuerpos ya no más afectados por el pecado. No van a ser cuerpos corrompidos por el pecado. Van a ser cuerpos santos, puros y que no se enferman. Genial eso, ¿no? ¿Sí? Aquí tienen una vista hermosa, ¿no? ¿Sí? Vamos a poder tirarnos del acantilado para abajo así. ¡Fu! ¿Qué capacidades tendrán nuestros cuerpos? No lo sabemos. ¿Sí? Pero vamos a estar con cuerpos, vamos a poder disfrutar del sol, de la playa, del agua. ¿Me siguen? Vamos a poder disfrutar de la presencia del Señor, cultivar, guardar, en fin, hacer lo que nosotros, trabajar, porque eso es reinar. Vamos a trabajar junto con Dios, junto con Cristo, en una creación donde Él va a ser el Rey. Mientras nosotros no tengamos esa comprensión y no rompamos con el antiguo dualismo griego que ha contaminado a la iglesia cristiana hasta el día de hoy, no vamos a entender muchos pasajes bíblicos. Su esperanza, mi hermano, no es que usted se muera y se vaya al cielo. Su esperanza es que Cristo va a volver y usted va a resucitar con Él. Esa es la esperanza definitiva. Sí, cuando nos morimos, ¿vamos a estar con Él? Vamos, pero ese es el paso intermedio. ¿Ya? Y sabemos que no hay lugar, no hay otro lugar. O uno se va con el Señor o se va al sufrimiento eterno. Pero cuando Cristo vuelva, vamos a resucitar con cuerpos y vamos a estar con Él. Entonces, el cuerpo, la materia, es parte de lo que Dios nos creó. Es hermoso, es bueno. Dios nos dio el cuerpo. Dios nos dio las papilas gustativas para disfrutar. Dios nos dio la piel con terminaciones nerviosas para sentir las caricias. Todo eso es bueno, bueno en gran manera. Dios nos creó cuerpo y espíritu para que seamos un alma viviente. Y somos alma vivientes, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando usted disfruta de un rico asadito con los amigos, y usted dice, gracias Señor por este asado, usted glorifica a Dios, usted está viviendo el propósito de Dios. Que Él sea glorificado en todo lo que usted vive aquí. ¿Sí? Entonces, hacia allá tenemos que ir avanzando en una antropología bíblica. Vamos a parar aquí porque tenemos un break esperándonos abajo y volvemos en... Ya, hagamos la corta entonces. 15 minutos volvemos.